a plantear estos problemas. Bueno, en esta parte todavía no la subí porque la vamos a ir haciendo juntos, así cuando termine yo lo acomodo y lo subimos para que nos quede todo prolijito. Bueno, veamos entonces aquí a nuestro personaje del día. ¿Por qué puse a Bob Esponja? Porque justamente vamos a trabajar con el aire húmedo. Y recuerdan ustedes que el aire húmedo tenía dos componentes, que era el aire justamente y el agua. ¿Mm? Y todas las propiedades del aire húmedo, todas, la única que habíamos visto era la humedad específica, ¿no? Se expresaba por unidad masa de aire seco, ¿recuerdan ustedes? Porque el aire seco era lo único que era invariante, porque el agua podía sumarse al aire o podía quitarse del aire. Pero el aire siempre mantenía la misma, era constante la masa. Entonces, todas las propiedades se van a expresar por kilo de aire seco. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces lo puse a Bob Esponja para que se acuerden de eso. Cada vez que ustedes necesiten la propiedad para el aire húmedo, siempre lo van a tener que hacer con respecto a la masa seca. La masa seca es la esponja. El agua se suma, se saca, pero siempre queda la masa constante de la masa seca. ¿Mm? No es con respecto a la masa total como veníamos acostumbrándonos. Vamos al problema número 7. Aquí ya dejé mi campana preparada. Ahora vamos a ponerle los ejes a la campana, pero vamos a empezar con nuestro problema, donde nos dice que tenemos 1 kilo de aire húmedo, y acá nos están haciendo como una especie de trampa, ¿no? Porque podría ser que fuese 1 kilo de aire húmedo que corresponde a 1 kilo de aire húmedo, masa de aire seco más masa de agua, o 1 kilo de aire seco que está húmedo. O sea, ¿se entiende lo que quiero decir? Yo podría pensar, a ver si puedo entrar aquí, que 1 kilo de aire húmedo corresponde a la masa del aire seco, como les contaba recién, a la masa del agua. Estas dos suman 1 kilo, a eso se refiere, o que el kilo se está refiriendo a la masa de aire. Ante esa ambigüedad, obviamente 1 kilo de aire húmedo, vamos a entender lo que es la suma de las dos cosas. O sea, si yo necesito saber la masa de aire seco, porque es lo que siempre se mantiene invariante, no la conozco hasta ahora. ¿Estamos? Y nos dice que tiene una temperatura de 21 grados Celsius. Y también tiene un phi conocido de 70%, que nos decían que era la presión de vapor sobre la presión de vapor de saturación a 21 grados. Entonces, y que esta presión, una atmósfera, es la presión total. Una vez que nosotros conocemos el estado inicial del vapor de agua, nos dice que eso está en un recipiente, obviamente. Voy a dibujarlo. Aquí la presión es una atmósfera, que es la presión atmosférica. Supongamos que el pistón este no tiene peso, entonces aquí está 1 kilo de aire húmedo y con las propiedades que escribí aquí arriba. Y nos dice que esto se enfría. Voy a dibujar que se enfría. Si se enfría voy a dibujar que pierde calor, ¿sí? Y ese enfriamiento se da a presión constante. O sea que en el estado final también voy a tener una atmósfera. Y la temperatura final, aclara el problema, que es 4,5 grados Celsius. Y pregunta todas estas cosas: la humedad específica inicial, la temperatura de rocío y la masa de agua condensada. Y aquí tenemos muchos conceptos que tenemos que tener en cuenta. En primer lugar, lo tengo que hacer
que encontrar la humedad específica inicial. La humedad específica inicial la voy a sacar a través del phi. Y antes de eso voy a necesitar que ustedes busquen la presión de vapor de saturación a 21 grados Celsius. ¿Estamos? Así que paso a la otra hoja y ustedes me van diciendo. Presión de vapor de saturación. Sí, sí. 0,02487. Muy bien. Entonces, phi 0,7, presión de vapor sobre presión de vapor de saturación a 21 grados Celsius. ¿Qué me dijo su compañera que era? 0,02487. Sí. Bueno. 25. Sí. Sí. ¿Esto es en qué unidad? Bar. Entonces, así saco la presión de vapor, multiplicando por 0,7 este valor. Luego necesito responder la pregunta. El inciso A era la humedad específica inicial. Era una ecuación nada más. Sí. Así que es reemplazar y ustedes me van a decir cuánto vale. 0,011. Sí. ¿Este valor? Kilogramo de vapor sobre kilogramo de aire seco. ¿Y esto? Profe, es 0,01. Ah, Sí. dividí un 0. Y la presión de vapor a mí me dio 0,0175 bar. Sí, a mí me dio ¿Todos están de acuerdo 174, con pero eso? sí. No es difícil para nada. Pero como vuelvo para la parte que estaba atrás, así no los quiero perder, recuerden que nosotros no sabíamos cuánto teníamos de aire, solo sabíamos la suma de las dos. ¿Estamos? Así que, si quiero saber lo que tengo de aire, 1 menos. puedo. ¿Cómo lo saco a esto? Miren ustedes. La masa total es la masa de aire más la masa de vapor. La masa total, en realidad dijimos que era 1 kilo. Profe, perdón, ¿puedes poner un segundo el anterior? El anterior, sí, cómo no. Yo les decía que 1 kilo es la suma de los dos. Y yo ahora sí que, sabiendo el omega, puedo saber cuánto aire tengo efectivamente. Está, muchas gracias. Entonces, total, 1 kilo. Masa de aire es la pregunta. Masa de vapor, no la sé, pero sé el omega. El omega también es lo mismo que masa de vapor sobre masa de aire. Recuerdan ustedes siempre con respecto al aire seco, como Bob Esponja, siempre con la masa seca. Entonces, masa de vapor, masa de aire por omega inicial, que es 0,0111. ¿Sí? Y la única incógnita es la masa del aire. Ahora sí la vamos a sacar. Por supuesto que va a ser un valor chiquito, pero no es 1. A ver, yo lo tengo anotado aquí. No sé si alguien lo puede sacar, porque no lo saqué la cuenta. Son 0,989 kilos, o sea, 989 gramos de aire. Perfecto. Vamos a marcar esto en el diagrama que teníamos en la hoja anterior. Voy a pasar para la otra hoja. Entonces, este diagrama te conviene hacerlo temperatura, y hay que poner el volumen, y marcar la isobara. Esta
es la de presión de vapor de saturación a la temperatura de 21 grados. Ustedes me lo dijeron, bueno, pero me quedó del otro lado, si alguien me lo recuerda, me hace el favor, creo que era 0,025, ponele. Sí. Sí. Pero nosotros no estamos en esta condición. Estamos con una presión más baja que es 0,017. 0,17, sí. Esta sería la isobara más baja. Por supuesto que esto es a fines didácticos, porque así esta temperatura crítica en el agua no puede ser nunca, no estoy muy cerca de la temperatura crítica, que era altísima, cerca de los 374 grados Celsius, y miren que aquí puse 21, ¿no? Es un esquema para que nosotros nos entendamos. Entonces el punto, vamos a marcar con rojo, sería este el estado inicial. Ese es el estado del agua, este diagrama es para el agua. Este es el estado del agua en el estado inicial. Vapor sobrecalentado con aire, la situación del aire es gas ideal, del agua vapor sobrecalentado. ¿Sí? Como tiene una masa muy chiquitita, le podemos decir que también cumple la ley de los gases ideales. ¿Está bien? Ahora la temperatura de rocío. ¿Qué es la temperatura de rocío? Ustedes verán que cuando baja la temperatura, principalmente los días que son muy húmedos, al bajar la temperatura, sobre la superficie de las baldosas, de las plantas, se deposita agua. Eso se debe a que la temperatura que se alcanzó es más baja que la temperatura de rocío. La temperatura de rocío es justamente la condensación a presión constante. ¿Sí? Si yo voy condensando a presión constante, mantengo constante, ¿qué cosa? La presión total. ¿Estamos de acuerdo? Entonces Sí. voy a escribirlo acá atrás. Entonces, condensación a presión constante, ¿sí? Esto es, alcanzo la temperatura de rocío. Esta presión es la total. Pero justamente en el momentito exacto en que sigo teniendo vapor y sigo teniendo agua en el estado de vapor saturado, en esa situación, no se va a depositar nada de agua en las superficies. Por lo tanto, que el omega, ¿sí? Se va a mantener constante. O sea, que la cantidad de vapor y la cantidad de agua en ese punto exacto se mantiene constante. Y justamente la presión de vapor también es constante y la presión de aire también es constante. ¿Se entendió por qué el omega es constante? Porque justo en el momento ¿Puedes exacto repetir que... eso? ¿Eh? Si puedes ¿Cómo? repetir eso último. Sí, justo. La temperatura de rocío es justo en el momento exacto que empieza a condensar la primera gotita. ¿Sí? Pasa al estado líquido de la primera gotita. Cuando el vapor empieza a condensar, en ese momento ya deja de estar en el sistema agua en estado de vapor. Justo en ese instante se dice que es la temperatura de rocío. Bueno. El servicio meteorológico nos dice que todos los días es la temperatura de rocío del aire en el día. Si ustedes buscan en el celular el tiempo de hoy, si pueden buscarlo y lo tienen a mano el celular. Si lo pueden hacer. ¿Qué cosa, profe? Buscar el tiempo de hoy, en este momento. ¿Qué temperatura hay? A mí me Dice que parece hace 14 grados. Yo tengo 12. Bueno, Yo pero 14. Bueno, no importa. Pero debe ser según la ubicación de cada uno, ¿no? También. Sí, seguro. Bueno, y en el estado del tiempo, si uno busca un poco más, porque sí, con solo la temperatura nos da la temperatura de rocío. A ver si podemos encontrarla. 7 grados, dice. ¿Sí la encontró? ¿Cuánto? 7 grados.
La temperatura de 15, ¿cuál? 7 grados. 7. Claro, quiere decir que a 7 grados, si yo salgo afuera, voy a sentir que empieza a caer una lluviecita, ¿sí? Que es la condensación del vapor de agua, ¿no? Y ese efecto es relevante para la vida, justamente, esa condensación del agua. En los lugares desérticos, justamente que no hay prácticamente agua en el ambiente, la temperatura de rocío, por eso es a la noche que las temperaturas son muy frías, porque justamente se alcanza la temperatura de rocío y ese poquito de agua es suficiente para que persista la vida, crezcan plantas, haya animales. Así que la temperatura de rocío de lo que estamos hablando acá es algo, un concepto que se utiliza en la vida diaria. Bueno, volvamos para atrás, porque nosotros tenemos que hallarla a la temperatura de rocío. Y como yo les había dicho que había 3 cosas que se mantenían constantes: el omega constante, la presión de vapor constante y la presión del aire constante. Bueno, el omega en este diagrama no lo veo, así que no puedo hacer nada. La presión del aire tampoco lo veo, que es lo único que puedo distinguir en este diagrama de agua. Que la presión de vapor sí la puedo distinguir. Que se mantenga constante hasta que condense. Piensen ustedes, ¿en dónde voy a poner el punto 2? O sea, tenés que bajar por la isobara. Exacto. ¿Todos lo vieron a eso? Sí, sí. ¿Sí? Entonces, Sí. tengo que bajar por la isobara hasta llegar a este punto. Aquí vamos a poner que es el estado 2. Claro. Y en este es la temperatura de rocío. Vamos a ver. ¿Quedó claro? ¿Y cómo entonces saco la temperatura de rocío? Me voy a la tabla y con esta presión leo la temperatura que le correspondería. La temperatura de saturación a 0,017. Hay que interpolar. Uy, no me digas. Busquemos que no. Sí, hay que interpolar. Sí, sí. Aproximadamente 15 grados. Sí, 15,3 me dio a mí. Claro, Bueno, sí, ahí, 10,44, pero lo mismo. claro. aproximadamente. ¿Todos lo entendieron? Sí, Sí, porque veo la participación, siempre me queda la duda si todos están atentos o ¿no? Si todos pueden estar atentos a la clase, porque escucho siempre pocas voces. Así que aprovechen, si no entienden, escriban si no se animan a hablar o no pueden hablar, escriban en el chat. Está Ana, está Unice, está Bernarda, que me van a transmitir, ¿sí? Bueno, entonces temperatura de rocío, tema entendido. Sigamos. Seguimos. Entonces ahí todavía seguimos, en una fase tenemos agua y aire. No se formó una segunda fase. Ahora, cuando dice la masa de agua condensada, es porque seguimos enfriando, este calor sigue enfriándose hasta llegar justamente hasta 4,5 grados. Era la temperatura final. Entonces, uno puede dibujar la isobara, que le corresponde a 4,5 grados, ¿sí? En esta temperatura vamos a llegar. Ahora vamos a ver, porque esta sí que es una cosa complicada. ¿Ustedes están de acuerdo que en el momento que se forma una primera gota se deposita sobre la planta, se deposita sobre la baldosa, se deposita en el fondo de este recipiente, ¿sí? Y ya no forma más parte del sistema agua-aire. Está en otro lugar, en otra fase, una fase condensada. Entonces, si uno necesita dibujar esto, ¿sí? Lo que va a tener que pensar es que por un lado, Profe, se entrecorta.
Sí, se escucha muy mal, profe. Uy, Se colgó. sí. ¿Sí? Vengo No. por acá. Es una situación particular. Profe, Ah, ¿se corta? se cortó lo que estabas diciendo. Sí, me dice que tengo inestable la conexión. Ahora sí se escucha Sí, bien. ahora sí se escucha. Sí. Les decía que justamente en el momento en que se empiezan a condensar, empieza a condensarse el agua, en este momento ya el agua no forma parte de la mezcla aire-agua, está en otra fase. Y si está en otra fase, ¿sí? La puedo ver como líquido saturado y lo dibujo en el diagrama del otro lado, en la parte de líquido saturado. En cambio, la mezcla aire-vapor sigue estando en la misma fase y van a estar en el agua como saturado. Se separa. A eso quería decirles. Se separa. Entonces, profe, perdón, Sí. por eso no, o sea, no seguís por la isobara con toda la mezcla. No No va. hago Ok, esto. ya está, sí. No Sí, hago eso. Ah, perfecto, profe. Ok. gracias. ¿Se entendió? Sí. Sería O sea, una cosa profe, sí, equivocada hacer dividís eso. la mezcla, claro, dividís las fases. Sí. Recuerden que esto es el agua. Entonces el agua está en dos fases. Una fase líquido saturado, la dibujamos. Una fase vapor saturado y la dibujamos. ¿Estamos? El estado final es 4,5 grados. Es un poquito más difícil de todo lo que habíamos visto anteriormente, pero se entiende claramente. Ahora, para sacar la masa de agua condensada, tengo que sacar el omega final. Sí. Hay varias alternativas. No hay una única. Hay varias. La más fácil es justamente, paso a la otra hoja, como hice acá, sacar el omega final, ¿m? Y la presión de vapor, hacer la presión de vapor que le corresponda a 4,5 grados, que no la tengo anotada, pero la voy a decir cuál es. 0,0084 bar. ¿Sí? Entonces saco el omega 2. A mí me da un valor de 5,3 por 10 a la menos 3. Tiene cierto error, por dos razones. La primera, como bajó un poquito la presión, porque la presión total ahora ya no es más una atmósfera como era en un principio, porque al condensar el agua, un poquito bajó. ¿Estamos de acuerdo? Pero tiene el otro segundo error, que también es considerar que se trata de un gas ideal, el vapor saturado, y también es un error eso. Así que este número tiene un errorcito. No es exacto, pero es muy bajo en realidad. Estoy viendo que están Perfecto. chateando. Sí, veo también lo que... Hey, chicos, con el chat, ¿va todo bien? No sé por qué no me deja ver. Creo que es porque vos compartís la pantalla, profe. Sí. A veces sí me lo deja ver, ¿eh? ¿Sí? ¿Está bien? Con las preguntas del chat, ¿está bien, Eunice? ¿Todo bien? Bueno, Profe, una pregunta. ¿Por qué sí. se considera que la humedad, o sea, no, nada, nada, ya entendí mi propia pregunta, no dije nada. Bueno,
Es re fácil ser tu profesora porque te preguntas y te respondes sola. Está genial. Bueno, sigamos. Creo que entonces ya está esto. Terminamos el problema porque aquí, Sí, profe, este igual, al menos en mi guía, era el punto 6, no el 7. ay, no me digas. Yo pensé que, bueno, está bien. Esta es la guía, Sí. supuestamente la última guía. ¿Eunice es el 7? Es el 6 este. Ah, entonces no me di cuenta. Sí, es el 6 ese. Ah, bueno. Cualquier cosa, Eunice, me decís. Yo así lo arreglo. Bueno, entonces estamos con el problema 6, pero no respondimos la pregunta porque nos decían que dijéramos la masa de agua condensada y en ningún momento le dijimos eso, le dijimos el omega. Entonces, para saber lo que condensó, ¿cómo sería? La masa de agua condensada. La La masa de inicial menos la aire, final. exacto, omega inicial menos omega final. Exactamente. Eso tienen ustedes la respuesta, es un valor muy bajito, por supuesto, porque para un kilo de aire húmedo no deja de ser muy bajito. ¿Les parece si seguimos? Sí. Espera un poquito más, avísenme. Bueno, ¿está bien? Sí, sí. Sí. Seguimos entonces. Vamos a Euni, decime qué número es este para no confundirnos. Este es el recipiente rígido. Ahora sí, ese sería el 7. Listo, ya tienen 7 ahí. Bueno, ahora nuestro recipiente no tiene un pistón, es un recipiente rígido. Podría ser una lata tranquilamente. Recipiente rígido de 35 metros cúbicos. Está a una presión de 1,5 bar. Siempre esa es la presión total. Pero la temperatura es alta, 120 grados, y un phi del 10%. La mezcla se enfría, otra vez tengo un enfriamiento. Obviamente que este enfriamiento es a volumen constante, pues no me queda otra, o sea que esto es una redundancia. Hasta una temperatura de 22 grados, o sea, en frío hasta que la temperatura final sea 22 grados. En primer lugar dice que calcule la temperatura de rocío en el estado inicial. Pero bueno, vamos a ubicarnos en donde estamos y qué es lo que va a pasar primero, antes de ir respondiendo a las preguntas. Entonces, dibujamos nuestro diagrama temperatura-volumen, nuestra temperatura es 120, nuestra isobara, y aquí la presión nos falta completarla, porque nosotros sabemos, ¿sí?, que el phi es del 10% y esto es para el agua. Así que necesitamos la presión de vapor del agua. Esta presión de 120, perdón, la temperatura de 120 le corresponde una presión de vapor de 985. ¿Encontraron? Sí. Sí, me dio lo mismo. Qué silencio. Perfecto. Entonces el 10% de esto, o sea, esta es 1,985. La otra es 0, Tenemos que ir para abajo, ¿no?
0,1985. Estoy en esta situación, en el estado 1, o inicial o 1, estoy como vapor sobrecalentado. Ahora, esto, la evolución de esto es a volumen constante, o sea, voy a trabajar así, claramente, en esta línea. No la dibujo para no hacer tantas rayas. Pero me preguntan la temperatura de rocío, que es a presión constante. O sea, me lo preguntan para saberlo nada más, pero no tiene sentido en este problema. ¿Queda claro? Sí. Es una pregunta más. Entonces, para contestar la temperatura de rocío, que no tiene nada que ver con el problema, porque la temperatura de rocío va a ser este punto, y va a ser esta temperatura, yo necesito saber la temperatura que condensa a presión de vapor constante, que no es este el caso justamente, donde se condensa a volumen constante. Así que este punto aquí, en esta situación, que corresponde a una temperatura aproximadamente entre 55 y 60 grados. Espero que ustedes también lo hayan encontrado. En realidad, si uno interpola es 59,89. Sí, me dio igual. Bueno, Sí. o sea, interpolando es 59,89. Ahora, dijimos que teníamos que ir en una situación que fuese a volumen constante. Entonces, a volumen constante me voy a desplazar así. Y dice la temperatura en la cual comienza la condensación. Y la condensación va a comenzar cuando justo el vapor, ¿sí?, llegue a la zona de fase líquido-vapor. En esta situación, aquí, comienza la condensación. Esta temperatura va a tener una presión, por supuesto. Aquí es la temperatura de condensación, que no tiene nada que ver con la de rocío, de hecho es más baja. ¿Qué se va a mantener constante en esta condición? El volumen. Bueno, el volumen total. Este volumen es el volumen del vapor saturado a la temperatura de condensación. Y este volumen es el volumen de vapor sobrecalentado. Fíjense que lo escribí específicos. Yo tendría que averiguarlo a este. ¿Sí? Bueno, a ver, en la tabla de ustedes, posiblemente no puedan encontrar esta combinación de 120 con 0,1985. Fíjense si la tienen. Capaz que no tenga una presión de vapor tan baja en sobrecalentado. Puede ser. De sus tablas. Si no, yo las busco la tabla y las comparto y veamos si la tenemos o no. ¿Mm? Voy a cerrar esto y abro la tabla. No, no está. Sí, en realidad está, pero lo que pasa es que no es tan fácil encontrarlo. Hay que interpolar demasiado. Claro, o sea, está 0,06 y después 0,35. Aquí es lo que me decía su compañera. ¿Ven? Tenemos 0,06 y 0,35. La temperatura de 120 la tenemos, pero la presión que nosotros necesitamos era 0,19, o sea que tengo que ir más abajo. ¿Cómo vamos a interpolar con un número que
O sea, uno puede interpolar entre 0,06 y 0,35, pero no puede interpolar con un número más para atrás. Tiene que ser entre dos números, no, porque tiene que haber una linealidad, por supuesto. No puedo inventar algo. La tabla de ustedes es limitada en la parte de las presiones del vapor sobrecalentado. Entonces, aquí justamente está lo que habíamos hablado en toda la serie 1 y las clases anteriores. Nosotros volvemos a compartir lo que habíamos visto antes. Acá nos está diciendo, bueno, no te preocupes, en el estado inicial te podés dar tratamiento de gas ideal al vapor y tratamiento de gas ideal al aire. Entonces no te tenés que preocupar para calcular un volumen. ¿Están de acuerdo? Aplicamos la ecuación de los gases ideales y se terminó el problema. Entonces, la ecuación de los gases ideales me decía que presión por volumen es igual al número de moles RE. Pero bueno, en este tipo de problemas hablamos de masa, no de moles. Entonces, si corregimos y ponemos la masa, acá tenemos que escribir el peso molecular, en este caso del agua. Y esta va a ser la masa del agua. La presión va a ser del agua. Pero el volumen, ese volumen que comparte el aire y el agua. Ese volumen todo. ¿Están de acuerdo? Bien. Sí. Entonces, si yo la masa la paso dividiendo, tengo el volumen específico del agua. Y despejando, en esta situación puedo calcular el volumen específico del agua inicial, que va a ser el volumen específico del vapor saturado, y puedo averiguarlo en tabla cuál es la temperatura de condensa. Bueno, vamos por partes. Vamos a resolver esto y a ver cuánto nos da. Creo que da 9,12. Ah, bueno. A mí me dio 9,076. Bueno. La voy a poner bien. Es un valor que no es exacto, también está aproximado, ¿sí? Con tablas, con mayor detalle, se puede sacar, no es que no lo podamos sacar. Todo es posible. ¿Sí? Abajo en kilogramos hay como un cosito chiquito al lado de kilogramo. ¿Qué es ese cosito? De agua. Chiquito. Es de agua. Ah, ok. Gracias. Porque es el volumen del agua. Para no confundir, al aire le pongo A y al agua le pongo W. Ah, bueno. ¿Todos alcanzaron ese número? Profe, yo tengo una duda. A mí me dio 9,15, pero sí. Acá el volumen. A mí me dio 9,12, pero por eso vamos sí. a ver hasta que todos lo puedan resolver, porque todavía debe haber muchas dudas con las unidades. Y el peso molecular del agua, 18. Sí. Capaz por la presión que cuando la pasé a pascales, por ejemplo, yo tomé 1 por 10 a la 5, no tomé 101, 3. Es 1,5. Pero mira que es 1,5 la presión, ¿eh? ¿Qué pasa? Ahora tengan en cuenta. Se toman
Perdón, se toma la No, presión total. no, acá la presión que va es la presión del agua, ¿eh? La presión del agua es 0,1985. Claro, eso. Claro. Yo tomé esa y... No, pero digo que para pasarla a está. pascales multipliqué Por 10 a la por... quinta. Sí, a la quinta. Pero capaz si tomás la presión 101,325, o sea, con Sí. más decimales, ahí Me varía. dio. ¿Cuánto te dio así? Sí, no, el volumen me dio bien, me dio 9,15. Claro, a mí me dio Sí. eso. Bueno, si quieren podemos poner 9,1 y estamos todos de acuerdo, porque ahí coincidimos todos, ¿sí? Sí, Profe, esa- yo redondeé la presión al principio a 0,2 bar, entonces puede haber sido eso acá también. también. Puede ser, sí, puede ser. Pero es que estamos todos en el mismo orden. Sí, sí. Ahora vamos a la tabla. En la tabla buscamos. Acá es un poco más difícil, hay que buscar en la columna del vapor sobrecalentado, el vapor saturado, el nuevo valor 9,1 o lo más cercano posible y me dice cuál es la temperatura. ¿Sí? No es tan sencillo. Hacen la tabla de ustedes que es media chiquita. Hay que interpolar también. Sí. La temperatura da ¿cuánto? A mí me dio 56. Sí, a mí me dio 56,3 también, lo mismo. 56,05 tengo yo. Creo. A mí me dio coma uno. No. A ver. Ya les digo. $56. O sea, estas dos están bastante cercanas. No tan alejadas como fue mi esquema. Esto es un esquema, siempre tenemos que tener en cuenta esto. Claro, eso. Yo cuando empecé haciendo el diagrama me había reconfundido porque lo empecé planteando con el gráfico y me quedaba re lejos de una temperatura de la otra y en cambio con 120 me quedaba re cerca, pero nada, después con las cuentas sale. Pero pone, si lo hacemos así el gráfico y ponemos que es a modo de, o Sí, sea, es no pasa nada. representativo. Sí, porque lo importante es que esté bien representado acá. O sea, acá en esto dijimos entre 55 y 60, Claro, es muy sí, probable que sí. estas dos, esto no esté tan alejado así, si no esté más acá, entonces se ven más cercanas las dos Sí. temperaturas. ¿Mm? ¿Está O sea, bien? mientras que Yo, pongamos las como lo temperaturas separé y eso, mucho, claro, claro. vine muy acá, entonces se me separaron acá. Sí, a mí Uno lo también me podía quedó cualquiera. borrar y acomodar. ¿Sí? Yo después cuando ya terminemos de dar la clase, los acomodo, lo dibujo bien prolijito, para que les quede prolijito, para que ordenado, digamos. Pero bueno, es según como uno enfoca el dibujo. Siempre tenemos que tener claro que esto es un esquema, estamos dibujando, no es un diagrama real. Bueno, ya tenemos la primera, la B, digamos, la B, que es la temperatura de condensación. Veo que están chateando, ¿todo bien? Cualquier cosa me avisan. Hola, profe, sí, yo tenía una pregunta, porque me perdí un poco cuando sacaban con la interpolación la temperatura, si se puede mostrar, porque Sí, la temperatura nos dio entre 55 y 60, la Ajá. temperatura de rocío. No la interpolamos. Si vos querés después, la podemos interpolar, Bueno, pero la voy a pasar en la hoja que sigue, porque si te ok. queda duda cómo hacer la interpolación. ¿Sí? Dale, gracias. Ahora, como vamos, nos queda la C, que es la cantidad de agua condensada, terminamos con la C, ¿te parece? Que lo hacemos en esta misma hoja, y paso de hoja, ahí hacemos la interpolación. Dale, Entonces, gracias. la cantidad de agua condensada, ¿m? Porque obviamente no termino acá en 56, termina en 22 este enfriamiento, o sea que me voy más abajo todavía. Si yo tengo que poner la isoterma de 22,
sea, yo termino acá. Este es el estado final. Siempre acá voy a volumen específico constante. Así que ahora, en esta situación aquí, dice la cantidad de agua condensada. Aquí tengo varias alternativas para sacar lo mismo. En la cantidad de agua condensada. ¿Qué puedo hacer? A ver, ¿alguna idea? ¿Puedes sacar tu volumen con el título? Ah, ¿puedo sacar el título acá? Sí. ¿Sí? Y puedo saber entonces la masa de vapor y la masa de líquido y ya sé cuánto es con el condensor, porque lo de líquido va a ser 1 menos el título. Sí. Esa es una muy buena idea. O sea, ¿entienden lo que ella dijo? Ella dice, si yo conozco este volumen, va a ser el mismo que este, o sea, va a ser 9,1. Me fijo a 22 grados el volumen del líquido saturado, el volumen del vapor saturado, saco el título aquí. Entonces, saco el título, que va a ser vapor saturado menos volumen de líquido. Y ese título, 1 menos eso, es lo que condensó de agua. A ver, ¿cuánto da esto? Yo saqué el volumen que tenía y de ahí lo que hice fue usar, saqué el título que me dio 0,158. De ahí saqué la masa de gas porque era la masa total que tenía por el título. Y resté Estos la son masa los total. kilogramos de vapor sobre Claro. los kilogramos totales de agua, ¿no? ¿Sí? Sí. Eso es el título. No le pongo unidad para no confundirlos, pero eso es el título, se refiere al agua nada más, ¿sí? Entonces, para saber exactamente lo que tenemos de agua, Lo multipliqué masa por la de masa que agua, habíamos sacado antes. claro, 1 menos 0,158 es la masa de agua, ¿sí? La cantidad de agua por kilo de aire. Tendríamos que saber cuántos kilos de aire hay metidos aquí dentro. Profe, yo lo hice distinto. Yo, claro, no hice eso en Yo realidad. le resté 1 al título y después eso lo multipliqué por el volumen por la masa que ya habíamos sacado antes. No saqué claro, nada eso del estaba aire. diciendo. Ah, también, listo, también puede ser. Yo También es una multipliqué alternativa. por la masa de vapor Entonces, y después resté la masa total a la masa de vapor. ustedes sabían que había 35 metros cúbicos acá. Entonces la masa total de agua, ¿sí? Va a ser 35 dividido 9,1. ¿Sí? Y ahí saben cuánto hay de agua total. Entonces la masa condensada, en un poquito lugar, 1 menos 0,158, por el resultado que les dio acá, que es 40, no. Sí, yo igual, profe, lo Sí, que hice, ponele, fue con el título, como sé que es de vapor, no sé si está bien, pero lo multipliqué por la masa de vapor que habíamos sacado antes, que era 3,82, 83, con la que usamos para sacar el volumen específico. sí, Y ahí, está bien, ahí está me dio bien. Después le resta el 0,6. total. Claro, Es y lo a ese mismo. 3,82 le resté eso. Está bien. Acá me faltaría que alguien me haga 3,35 sobre 9,1 porque no lo tengo anotado. Es la masa de agua total. Eh, 3,85 da. Sí. Bueno, y entonces esta cuenta nos debería dar 3,45. ¿Está bien?
3,45 kilos. Sí, a mí me dio distinto, pero porque de por sí me viene dando todo distinto, pero sí. Claro. Pero está en el orden. 3,2 me dio. No tanto. Claro, a mí Sí, me a dio mí también. 3,18. ¿Y cuánto te dio? 3,18 me dio. Porque a mí el título me dio 0,176. Claro, porque tenés acá arrastrando esto. Está bien, Claro. no, está en el orden. Es del error Ok. de acá. La diferencia de Perfecto. acá te fue arrastrando, pero está Claro, por eso. bastante bien. Bueno, esas alternativas son todas probables, o sea, todo lo que ustedes están planteando acá también está bien. Otra idea es pensar que justamente como el vapor está en este estado, porque si en realidad esta situación no existe si no tengo vapor y líquido por separado, ¿no? En este estado, sacar el omega en este estado, y lo que condensó a ser como en el problema anterior, masa de aire, omega inicial menos omega final, y se saca lo que condensó. También es una posibilidad, que tiene un error, porque justamente estamos tratando al vapor saturado como gas ideal, pero también es probable, y se puede hacer. ¿Ahí vamos? Sí. Ahora voy a Sí. cumplir con la compañera que me preguntaba para hacer la interpolación. Si buscamos en la tabla, por ejemplo, a 55 grados, el volumen es 9,568 metros cúbicos sobre kilo. A 60 grados, el volumen es 7,671 metros cúbicos sobre kilo. Entonces, para decir un ejemplo, yo tengo que buscarlo a 9,1 metros cúbicos sobre kilo. Quiero saber cuál es la temperatura. Eso sería la interpolación. La chica que me preguntaba, ¿te puedo conectar? Sí, estoy escuchando. Perfecto. Bueno, entonces una de las formas más fáciles es que uno haga una especie de triangulito. Eso es lo más fácil. Aquí pone 55, 60, 55 le corresponde 9,56. En este caso está acá, 9,568. Estoy acá. Y a 60 le corresponde más bajito el volumen, 767. Estoy acá. Tengo un triángulo. Y a 9,1 está acá. Le va a corresponder esta temperatura que no sé cuánto es. Entonces queda un triángulo negro, un triángulo rojo. ¿Sí? Sí. Acá puede ser, como me dio para este lado, podía haber puesto la temperatura y acá el volumen. Eso es indistinto, no importa. Bueno. Lo importante es que vos veas estos dos triángulos porque te van a ayudar a que puedas resolverlo. Entonces, la base de este triángulo, o el triángulo rojo, el problema que tiene es que justamente no sabes cuánto vale esto. Entonces, 60 menos T sobre la base de este, que es 60 menos 55, es igual a la altura del rojo, que es 9,1 menos 7,6, y la base la altura del negro, que es 9,658 menos 7,671. ¿Estamos? Y la pregunta. Listo. Sí, perfecto, muchas gracias.
Una vez que lo entendís, después te sale para todo. Listo, Pero este gracias. dibujito está bueno porque nos ayuda. Otros utilizan otra forma, la restan estas dos y después restan estas dos. ¿Sí? Y hacen la proporción así. También es válido. Cualquier mecanismo es válido. Bueno, muchas gracias. Bueno, no, de nada. Voy a tener que abrir una hoja nueva para explicar lo del calor cedido. Así que, esperan un poquito. Llegó el momento de calcular el último paso, que era el calor, que me preguntaban el calor cedido. En esta situación, tenemos que plantear el primer principio de la termodinámica. El primer principio de la termodinámica nos dice que la variación de energía interna es igual al calor menos el trabajo. Ay, perdón, que yo utilizo la letra L. Siempre me olvido. Menos el trabajo. Entonces, el trabajo no hay. ¿Por qué no tenemos trabajo? Porque el volumen se mantiene constante. Por lo tanto, directamente calcular el calor va a ser saber el cambio de energía interna del sistema. El sistema está conformado por dos sustancias, por aire y por agua. Son las dos sustancias que hay. Entonces, el calor va a ser igual a delta U para el aire más el delta U para el agua. ¿Cómo calculo el cambio de energía interna de un gas ideal? A ver cómo era. Se ve por delta T. Muy bien, masa de aire, CB, T final menos T inicial. Bueno, T final era 22, T inicial era 120. CB lo saco de tabla y creo que hasta lo decía en el enunciado. La masa de aire, si no la tengo que averiguar, que ya tendría todos los datos para sacarla, esto no sería problema. Profe, Delta U del aire, ¿eh? ¿Cómo? no terminó. ¿Cómo? Delta U del agua. Delta U del agua, ¿cómo lo sacamos? ¿No es por tabla? Por tabla. Entonces sería masa de agua, ¿sí? U final del agua menos U inicial del agua, y es por tabla. Ahora, en la parte final, bueno, vamos a anotar los valores, así nos queda como un resumen para el que está medio perdido. Temperatura inicial era 120, temperatura final era 22. Obviamente este resultado va a ser negativo porque se está enfriando, U sale del sistema, es negativo. Entonces, la masa de aire, si alguien la tiene, yo creo que la tengo por acá, que creo que es 40. 40 con 40. Muy Sí, bien, 40 con estamos 43. de acuerdo. El CB se saca de tablas, así que también no hay problema. Es 0,72, me ejercicio. parece, kilojoule, kilogramo Kelvin, así que está. Masa de agua recién la calcularon y me dijeron, notó, se va a sacar con el título final, con la temperatura de 22 grados, ¿eh?
entrecortó. Se ¿Está entrecorta. bien esto? El título me lo habían dicho, pero también está en la otra hoja. Sí, ya me doy cuenta. El título falta. ¿Cuánto era? 0,18. Bueno, hasta ahí todo el mundo lo saca bien. ¿Vamos? U inicial. ¿Qué problema teníamos con el U inicial? ¿Se acuerdan que no lo encontrábamos en la tabla? ¿Se acuerdan eso? No. Entonces, vamos a buscar el U, el vapor saturado, a la misma temperatura que era 120 grados, y vamos a decir que esto es aproximadamente el U inicial. Igual lo dice en el ejercicio, que la energía Ah, interna bueno, corresponde a lo que... Pero, por ejemplo, si no lo dice, igual lo suponemos. y sí. No cambia mucho, ustedes pueden verificarlo. De tabla es 2529,3. Bueno, sacan el resultado. El resultado, 2543, ¿me dijiste? El U inicial, 2529. Ah, no, el resultado final, no es ese, perdón. No hay problema. El resultado final a mí me da menos 10,4 megajoules. Porque lo pasé a... A ver, me parece que acá tengo que corregir porque ¿estaba bien la masa de agua a 3,45? Sí, es la que había sacado antes, ¿no, profe? Yo porque la tengo distinta, por eso. Tengo una duda. Claro, otra masa, pero... ¿Esa masa de Sí, agua sí. que es la inicial? Pues si es la inicial, me dio Por eso le 3,80. pregunto a ustedes, ¿está bien ese? 3,83 No, medio. tiene que ser... Sí, da Ah, Claro. 3,80 me y pico parecía. la inicial. Sí, a mí también Porque me yo da acá eso. tengo anotado otro número, por eso 3,83. Ahí. Sí. Sí. Bueno, entonces voy a corregir acá. Se ve que miré de otra cosa. Me había quedado un valor de algún lugar que no sé cuál era. Por ahí de otra manera de calcularlo. Bueno, entonces, cuando hagamos esta cuenta, el calor debería dar la respuesta que tenemos en la guía. Después se lo dejo prolijito para que ustedes lo tengan. Profe, el U inicial es 2529. 2529, porque este valor que yo tomé acá es el verdadero. Ah, ok. Eso no cambia demasiado con el de ustedes. Ahí está el ejemplo, ¿ven? Yo tengo una tabla que es este agua, que es esta, miren. Esta tabla es un libro directamente, tiene muchos más valores, lo saqué de este lugar. También tenemos la posibilidad de utilizar la aplicación del celular que les había contado. Cuanto uno quiera más precisión, necesita más datos. Pero bueno, la aproximación está bien. Fíjense que era 2520, 2543, no es tanta la diferencia. Claro. Bueno, ese resultado es menos 10.600. Algo así. Sí. Pasamos al otro problema. Voy a guardar todo para que no se borre nada. Bueno, este problema está, Unice, el de la cámara. Sí, estaba en la guía ¿Qué nueva. número es? Es el Sí, 8. ¿qué número es? El 8. Bueno, así nos... No sé si es 8 o 9. Bueno, fíjate así no nos variamos, porque ya le
saqué los números a todo para no poner nada. Sí, es el 8. Sí, Bueno, es el ahora 8. sí. Sí, sí, sí. Bueno, antes de empezar con este problema, lo que quiero mostrarles es que se habla de una cámara de refrigeración. Una cámara de refrigeración es un espacio justamente que se mantiene la temperatura, la humedad relativa controlada para conservar alimentos. Por ejemplo, también podría ser para conservar algún producto en particular, una madera que uno quisiera que esté seca, o una tela, o lo que sea necesario. Pero como nosotros estamos en la carrera de alimentos, nos interesan los alimentos, entonces la cámara de refrigeración para nosotros es para conservar alimentos. A ver, me gustaría pasar una diapositiva más adelante, quedó muy atrás. Perdón, ahí está. Entonces, justamente como para que sea más confortable las condiciones del ambiente para que una persona pueda vivir, como hablamos en la clase pasada, y teníamos unas condiciones óptimas donde nos sentíamos cómodos, lo mismo le pasa para cada tipo de fruta, para cada tipo de verdura, para cada carne, tiene una condición óptima de almacenamiento, especialmente las frutas y las verduras, según cada variedad, necesita un acondicionamiento especial. Entonces el aire, así como está en el ambiente, no nos sirve si no lo acondicionamos. La operación de acondicionamiento del aire es de alta importancia en la industria de los alimentos. Si el aire está frío, lo podemos calentar. Bueno, eso lo hacemos todo el tiempo, en especial cuando empiezan a bajar las temperaturas, porque nos sentimos más cómodos con el aire a una temperatura templada que a una temperatura fría. También lo podríamos enfriar, humidificar. Si el aire es muy seco, le incorporamos agua, o deshumidificar si el aire es muy húmedo, entonces necesitamos que se condense un poco de esa agua porque es demasiada agua la que trae el aire, ¿sí? Estas operaciones de acondicionamiento del aire son operaciones que se hacen constantemente en cualquier industria de alimentos. Y acá se me tapó esto, mezclar corrientes de aire también es una manera de acondicionarlo. Pero vamos a dejarlo para otro momento. Entonces aquí tenemos una cámara de refrigeración que tiene un volumen de 0,88 metros cúbicos que se utiliza para almacenar frutas. Esa inicialmente se encuentra a 101,3 kilopascales, 25 grados Celsius y 40% de humedad relativa. Entonces, presión 101,3 kilopascales, temperatura 25 grados Celsius y el phi el 40%. Esto es en la condición inicial. Cuando se pone en marcha el equipo de refrigeración, el aire se enfría hasta alcanzar las condiciones óptimas de almacenamiento, que es la temperatura 5 grados, el phi 90% y la presión sea la misma, por supuesto, porque es la presión de la atmósfera. Entonces dice, calcule la masa de aire seco encerradas en la cámara en la condición inicial, o sea, la masa de aire seco en la condición inicial, y la condición final. Si hay un cambio o no en la cantidad de masa de aire seco encerrada. Bueno, entonces en el primer caso necesitamos calcular, como hasta ahora, voy a hacer prolija, voy a borrar esto. Necesitamos calcular la temperatura, la presión de vapor de saturación, la temperatura de 25 grados Celsius. Ustedes me tendrán que decir cuál es. Luego, con ese vapor, con esa presión, calculamos la presión de vapor, que es 0,4,
la presión de vapor de saturación, y luego calculamos el omega inicial. Todos esos pasos lo pueden hacer ustedes, ¿sí? Sí, les doy un ratito para que ustedes lo hagan y me los dicten, ¿sí? Ustedes saquen las cuentas y me dicen. Me dio 0,013 ¿Qué redondeado. cosa? ¿Qué cosa te dio? La presión de vapor. 0,013. Sí. Sí, redondeado. 0,032. Ahora multiplicamos por 0,4 ese valor. Esto está en bar. Y aquí sacamos la presión de vapor. No. Ah, sí, está bien. Sí, me dio Sí, está, 0,013 valor- la de vapor. sí. Sí. 0,4 por 0,032 me da la de presión de vapor. Sí, eso. Cero 0,128. Y ahora saquemos la cuenta del omega. Aproximadamente el 101,3 kilopascales es un bar. El omega inicial, 0,09. A ver si a todos les dio así. Sí, me dio en realidad 0,08. ¿Qué tanta diferencia conmigo? 0,622 Sí, a por mí también me 0,100. dio 0,008. ¿Por qué? Sí, a mí también. Me A dio mí también me dio 7,8 eso. por 10 a la menos 3. 622 por 0,128 Sí, también me dio 7,88 por eso dividido al menos 1 13 menos primero. 0,128. 0,091. ¿Y a ustedes cuánto les dio? 7,88 por eso al menos 3. Eso. Sí, a mí me dio lo mismo. Porque era 0,622 por 0,013 sobre la presión de... Ay. O sea, un La del APM. aire es, Claro. la del aire es 100,05 kilopascales. Ah, de ahí viene. 0,622 por la presión de vapor, que es 0,128. Dividido 1 menos 0,128. No, es que ahí falta un 0, profe. Por eso. 0,0128. Ah, de ahí, me olvidé un So, 0. Bueno, lo vamos a arreglar. Lo 0,0126 había bar. visto. Es verdad. Y 0,01 bar la del aire. Claro. Entonces, No, ahora perdón, sí. un bar la del ¿Cuánto aire. es esto entonces? Claro. ¿Y esto? ¿El omega? El omega Sí, 7,88, 7,88, por eso era menos 3. Eso. Ahí está. Sí, era muy grande también el valor, no tenía sentido. Bueno, ahora hagamos lo mismo para el estado final. Entonces, en el estado final, la presión de vapor de saturación era a 5 grados, la presión con el phi de 0,9 y el omega final.
pasa? 0,87 la presión de vapor. Los pascales, 0,088. Con doble cero. Sí, está bien, a mí me dio eso, profe. A mí también. El omega final, 4,92 por 10 a la menos 3. Ahora, dice la pregunta, calcule la masa de aire seco encerrada en la cámara en las condiciones iniciales y las finales, considerando que la presión total es constante, que es la atmosférica. Por lo tanto, nosotros no respondimos la pregunta, porque solamente dijimos el omega específico, en el estado inicial y en el estado final. Nosotros nos tienen que decir la masa de aire seco. Por lo tanto, uno puede aplicar la ecuación de los gases ideales y calcular la masa de aire. ¿Sí? Entonces acá va a ser Sí, profe. presión del aire, volumen, R, E, y peso molecular del aire. Tenemos todas las condiciones para calcularlo. La masa de aire la vamos a calcular en el estado inicial y en el estado final. La presión de vapor la tenemos, así que es fácil de sacar. Profe, Sí, ¿se podría también sacar, ponerle, sabiendo que como omega es la masa de vapor sobre la masa de aire, multiplicás omega por la masa de aire? sí, pero es que justamente nos preguntan si es la misma o no. Ah, sí, sí. Vamos A a ver si mí, es la misma. a mí me da la primera 1,017 kilos, pero nada, siempre tengo las cuentas distintas, así que La puede de ser. aire te da 1,017, profe. La final me faltaría. 1,095 kilogramos. Pero pueden estar distintos porque, nada. Bueno, Cosas ¿ustedes que creen que va A a mí la cambiar primera de mucho aire me ese dio valor? 1030. 1030 kilos me dio la primera de aire. 1030 kilos, esto es como un poco No, 1030 gramos. raro, sí, debe tener un 1000 dando vuelta. La presión de vapor del aire va a ser 1 menos 0,128 por 10 a la quinta por 0,88 sobre 831 sobre 2,98 por 29. En realidad, Era 1030 cuando uno gramos, lo leí justamente... mal yo. Ahí Leí sí. mal de la hoja. Lo que veamos es que no está cerca de 1 kilo en los dos casos, 1 kilo 100, 1 kilo 10, 1 kilo 30, es 1 kilo, la masa de aire no cambió demasiado. O sea, la persona que dijo hacer W final, inicial menos W final por la masa de aire no se equivocó tampoco para saber lo que
si condensa o no condensa agua, porque la masa de aire en realidad no cambió demasiado. Recordemos que una cámara es almacenamiento de alimentos, es un sistema abierto, o sea que puede ingresar aire o salir aire para considerar la situación que nosotros especialmente queremos trabajar, no es hermética, ¿sí? Bueno, y después dice, determine si es necesario condicionar el contenido de humedad del aire antes de ingresar a la cámara. ¿Ustedes creen que estos dos valores es necesario condicionarlo, el contenido de humedad? ¿Hay que agregarle o sacarle agua al aire para antes de ingresar a la cámara? Nosotros necesitamos que haya 5 más o menos por 10 a la menos 3 kilos de agua por kilo de aire. Y tenemos cerca de 8 por 10 a la menos 3 kilos de agua por kilo de aire. Y sí, lo que nosotros necesitamos es darle agua al aire para que llegue al 90%. Y entonces pregunta, calcule la cantidad de agua, agregar o quitar del sistema, y con los datos que tenemos ya lo sabemos sacar. ¿Sí? ¿Alguna duda? No entendí justo esa última parte. Nosotros sabemos, ¿sí? Que más o menos tenemos 1 kilo de aire. No importa, en el estado final inicial es prácticamente el mismo número, o sea que es 1 kilo de aire. Entonces, por cada kilo de aire teníamos en el comienzo 8 por 10 a la menos 3 kilos de agua. Al final, 5 por 10 a la menos 3 kilos de agua. Entonces, ¿qué necesitamos? ¿Quitarle agua al sistema o darle agua al sistema? Para que se condicione, que quitarle, claro. ¿Y cuánto hay que sacarle? Bueno, es fácil, es la resta de los dos por la masa esta. Si quieren hacerlo por separado, ¿sí? Para tener más precisión, va a ser omega inicial por la masa de aire inicial menos omega final por la masa de aire final. Bueno, pasamos a otro problemita. Pensé que me iba a llevar más tiempo ese problema, o más cortito, lo escribí en una sola hoja. Aquí tenemos un nuevo concepto que es la temperatura de bulbo húmedo. Habíamos visto la temperatura de rocío, vimos la temperatura de condensación, vimos que condensación es justamente el momento donde estoy ahí en el equilibrio. Voy a dibujar un diagrama presión-volumen acá, para explicarles con más detalle. Temperatura-volumen voy a hacer. Yo estoy aquí. Si condenso a presión de vapor constante, esta temperatura se llamaba como temperatura de Rocío. rocío, bien. Ahora puedo condensar a volumen constante, como fue en el problema que vimos recién. La condensación es a volumen constante. Puedo condensar a temperatura constante, como fue en otro problema que vimos también. Que puedo condensar de varias maneras distintas, no necesariamente que sea a presión de vapor constante, ¿sí? Temperatura constante, presión constante o volumen constante, ¿sí? Lo dejo a este porque así si nos sirve. Ahora, ¿qué nos dice la temperatura de bulbo húmedo? La temperatura de bulbo húmedo surge de un termómetro especial. Es un termómetro igual a los otros comunes y corrientes, los termómetros que conocemos nosotros, ¿sí? Pero que el bulbo está humedecido con un paño y ese paño está vinculado con agua. Esa temperatura que marca ese termómetro una vez alcanzado el equilibrio se llama temperatura de bulbo húmedo. ¿Se acuerdan cuando les hice buscar las condiciones del ambiente en el día de hoy? Buscaron la temperatura de rocío. Bueno, la temperatura de bulbo húmedo también es una temperatura que se da y que aparece en el pronóstico del tiempo. Por ahí no la dicen, pero me permite a mí calcular la humedad relativa, o sea, el phi.
No sé si la vieron a la temperatura de bulbo húmedo, la quieren buscar en el celu a ver qué temperatura de bulbo húmedo tenemos nosotros hoy. Ya no sé ni qué temperatura hace. Así que díganme qué temperatura hace en este momento y cuál es la temperatura de bulbo húmedo. No me dice la temperatura de bulbo húmedo. No la dice vos. Bueno, ¿qué temperatura hace hoy, ahora? 14 grados. 14 grados. La temperatura de bulbo húmedo justamente me permite a mí saber la humedad relativa. Imaginemos que tenemos un ambiente muy húmedo, extremadamente húmedo, ¿sí? Entonces, en ese momento, está lloviendo. Cuando está lloviendo, la humedad relativa es el 100%. Los dos termómetros tienen que marcar la misma temperatura. Si hace 14 grados y está lloviendo, la temperatura de bulbo húmedo va a ser igual, 14 grados. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, cuanto estas dos temperaturas sean el mismo valor, quiere decir que el phi es el 100%. Cuando esta temperatura de bulbo húmedo tiene siempre un valor más bajo que la de bulbo seco. ¿Qué pasa acá? ¿Por qué baja la temperatura con la temperatura del bulbo húmedo? Hay varios fenómenos involucrados. Principalmente, justamente como el bulbo se cubre con agua, aquí, en el ambiente que está rodeando el termómetro, vamos a dibujarlo por acá, hay una presión de vapor. Es muy diferente a la presión de vapor que está justo en el bulbo del termómetro. Esta es de saturación, porque justamente en ese momento está recubierto con agua, ¿sí? Está el agua de equilibrio con su vapor en los bordecitos del paño. ¿Hasta ahí vamos? Entonces, el ambiente tiene una presión menor, de vapor menor, que es justo en los alrededores del paño húmedo. Si esta presión es menor, si hay una diferencia de presión, vamos a verlo más adelante, eso en la asignatura cuando sigamos avanzando, hay una transferencia de masa. O sea, aquí hay mayor cantidad de moléculas de agua que aquí. Hay una transferencia desde el agua que va de aquí hacia allá, un flujo de masa. Como hay un flujo de masa que aparece por una diferencia de presión, el agua que estaba acá va a tender otra vez a ocupar el lugar de las moléculas que se fueron. ¡Ay! Se me escapó. Va a tender a ocupar el lugar de las moléculas que se fueron evaporando. ¿Sí? Para ocupar el lugar de las moléculas que se fueron evaporando, evaporarse también. Y para evaporarse, necesita energía. Esa energía la va a sacar de donde puede. ¿Dónde puede sacar energía? El mismo termómetro, de los alrededores, de donde sea. Esa energía va a ser el calor latente, o lo que llamamos delta H de vaporización, ¿no? Necesario para evaporarse. Eso hace bajar la temperatura del termómetro. Ese efecto hace bajar la temperatura del termómetro. Pero esto no es infinito, porque al bajarle la temperatura del termómetro, el ambiente está más caliente, o sea, tiene una temperatura superior, va a incorporarse aire y un flujo de calor para equilibrar el sistema. O sea, esto va a bajar hasta que los flujos de calor del que sale, que es el del agua, y el que entra, que es el del aire, se equilibren. Y en ese momento, ¿sí?, se fija una sola temperatura y es única. O sea que este proceso lleva un tiempo, no es inmediato. Si ahora uno elige un termómetro, le pone un baño frío, no es inmediato que baja la temperatura, sino que ese proceso lleva un tiempo. Es el mismo
esto que estamos contando es lo mismo que pasa cuando una persona tiene fiebre. Cuando una persona tiene fiebre, inmediatamente alguien le pone un paño frío en la cabeza. En ese momento baja su temperatura, ¿sí? Porque el agua se evapora. Para transpirar, claro. ¿Sí? Exactamente es eso. ¿Por qué se transpira? Justamente para bajar la temperatura. Los perros jadean, ¿sí? Tienen la lengua, porque es el único lugar del cuerpo del perro donde puede evaporar. Por eso la lengua es tan grande y todo el tiempo está jadeando. Porque es un lugar donde se permite lo que se llama, esto que les estoy contando, enfriamiento evaporativo. Este proceso del enfriamiento evaporativo lo ven todo el tiempo, pero capaz que nunca le prestaron atención. Los bebés, si ustedes alguna vez tuvieron un bebé, van a ver que los pies están fríos. El resto del cuerpo caliente, el pie es frío, porque es el lugar donde evapora justamente el agua del bebé. Se enfría su cuerpo, es un lugar del enfriamiento evaporativo, enfría su cuerpo a través de la evaporación de agua en los pies, no en otro sector. Lo vimos en los perros, lo vemos cuando vamos a un restaurante fino y nos traen una botella de champán rodeada con un paño de agua, justamente para que se mantenga la temperatura, ¿sí? Por un enfriamiento evaporativo. El enfriamiento evaporativo también se utiliza para estos equipos que les voy a mostrar. ¿Lo conocían? Climatizador evaporativo. No sé si lo conocían. Cuéntenme, si lo vieron en algún lugar. Silencio, no sé. Pero, o sea, como teóricamente no. ¿Es como un aire acondicionado portátil o no? No, no es un aire acondicionado. El aire acondicionado tiene que tener un fluido frigorígeno, es una heladera, un ciclo frigorífico, que lo vamos a aprender en breve, ¿no? Lo vamos a aprender en breve. Pero esto es un ventilador, adentro se le pone agua. ¿Sí? ¿Por qué se le pone agua? Justamente para evaporar el agua y bajar la temperatura del ambiente. En Retiro, Lo están vendiendo en todos lados y le hacen creer a la gente estos equipos que son de aire acondicionado portátil. En realidad es nada más que un ventilador donde se pone agua. Esto tiene un efecto importante, que funciona bien, un efecto bueno, en las zonas como Mendoza, donde justamente la humedad relativa es muy baja. Es muy poca. Claro, y un efecto bastante, que no sirve para nada, de verdad, en Buenos Aires, donde la humedad relativa es muy alta, o sea, esto lo pueden vender en Mendoza perfectamente, y la temperatura le puede bajar perfectamente con el agua que se está evaporando, pero en Buenos Aires no nos sirve para nada porque tenemos humedades relativas muy altas, salvo en algunos días particulares, pero la mayoría de los días no. Otro efecto, el enfriamiento evaporativo, es cuando hace mucho calor en verano y tiramos agua en el piso, inmediatamente sentimos que baja la temperatura. Eso es enfriamiento evaporativo. El enfriamiento evaporativo también es un sistema que yo me olvidé de buscarlo, ahora que lo estoy contándoles me acordé, pero se utiliza en los lugares muy cálidos y con humedades relativas muy bajas, como en África, donde es una olla que tiene recubierto otra olla. Entonces aquí se conservan las frutas y las verduras, y aquí dentro tenemos arena con agua. Entonces, como es de barro, permite justamente que se haga una evaporación y se mantiene y se conserva la fruta o la comida sin necesidad de energía eléctrica. Esa se llama la heladera africana. Si ustedes la quieren googlear, existe y se vende. Acá en Buenos Aires se nos pudriría toda la fruta y la verdura de cabeza. Bueno, entonces ahora vieron la importancia del aire húmedo, vamos a seguir con un poquito más. ¿Se animan? Sí. Sí, sí. Bueno, acá tenemos
Veamos este gráfico. Qué lindo que es, que algo hermoso que hay en la vida es este gráfico. Y encima lo van a usar muchísimo. Ciclométrico. Ciclométrico, justamente este diagrama es un diagrama que se usa para ¿quién? Para aire húmedo. Acá se los contamos en FQA, pero después en las otras asignaturas lo van a usar muchísimo. Bueno, aquí ¿qué tenemos en este diagrama? Y todo lo que nosotros aprendimos a calcular manualmente, lo tenemos todo en este diagrama. Pero con una condición, que es la más importante, que si no la tenemos presente, todo lo que hacemos está mal. Esto vale para la presión atmosférica, 101,3 kilopascales. O sea, es válido solamente cuando la presión total es la atmosférica. Y nada más. Veamos acá que tenemos graficado. En este eje está la temperatura. Se llama de bulbo seco porque es la temperatura de un termómetro bulbo seco, es el termómetro común y corriente. Y de este lado, ¿sí? Fíjense que acá dice la humedad relativa, que es el omega nosotros, ¿sí? O sea que este es el omega, es kilo de vapor sobre kilo de aire seco. Acá están los valores. O sea, uno conociendo la temperatura y el omega puede sacar el phi, por ejemplo. O conociendo el phi y el omega puede sacar la temperatura. Porque los phi son estas líneas que aparecen aquí. Justamente en el bordecito es el 100%. En esta situación acá el phi es el 100%, está saturado el aire. Después viene 90, 80, 70, 50, así vamos bajando. Y en la última condición sería 0, que justo coincide con esto, que sería el aire del desierto más seco del mundo. No sé, una cosa así. Veamos nuestro problema. Bueno, dice que tenemos que marcar este punto. Humedad absoluta del aire, que tiene 50% de humedad relativa y 60 grados de temperatura. Entonces, vamos a ir. 60 grados de temperatura. Ay, justo me enganché con el diagrama que era más chico. Bueno, voy a buscarle el otro diagrama. Entonces, me dicen porque no me acuerdo qué decía. 60 la temperatura, ¿cuánto era? 60. La humedad absoluta es 50%. 50%, ahí está. Este es exactamente igual. Es exactamente igual, pero tienen más temperaturas más altas, ¿eh? No me di cuenta. Entonces, La 60, relativa, profe, es 50%, perdón. Sí, la relativa. Si buscamos la humedad relativa de 50%, acá tengo 70, 60, 50, y la temperatura de 60. Si yo no lo hice mal. Ahí, y entonces tenemos que sacar la humedad absoluta y se lee acá. Cerca de 0,06. No es difícil, ¿no? No. Y tenía otra parte, ¿no? La temperatura de bulbo húmedo, me preguntaba. La temperatura de bulbo húmedo la leo así, directamente con estas líneas horizontales que me están representando la entalpía del aire húmedo, que no lo aprendimos, pero voy a entalpía de aire húmedo constante, y leo acá la temperatura de bulbo húmedo, que en ese caso es 45 grados Celsius. La leo acá, sobre la saturación, siempre siguiendo la entalpía constante. Este diagrama también obvia que está a presión atmosférica.
Ahí se me equivoqué yo cuando puse el diagrama. Bueno, en este, la temperatura de rocío del aire que se encuentra a 30% y humedad relativa 55. Bueno, estoy medio justo en el borde con 55 y 30%. Y la temperatura de rocío, ¿se acuerdan que la temperatura de rocío era omega constante o presión de vapor constante? Como el omega es justamente este, y va así, el omega constante me permite calcular en la saturación la temperatura de rocío. El otro se los voy a arreglar para que les quede bien con el diagrama que tiene. Ahí está la temperatura de rocío. La leo es 31, 32, 31,5. Este diagrama está justito 55 en el borde, debería haber usado el otro. Me gustaba este porque era más suave las líneas, en el otro parece demasiada línea. Bueno, en este me preguntan, el cambio de humedad relativa que sufre el aire a 50 grados, de temperatura de bulbo húmedo, 39. A ver cómo lo borro esto. Profe, una pregunta. No entiendo cuándo usas un gráfico y cuándo el otro. Tipo, ¿es lo No, mismo? porque es el mismo, lo que pasa que en uno las temperaturas iban hasta 55 y van de menos 5 es a solo eso la 55. diferencia. Claro, este va de listo, 20 a 120. Está bien. Bueno, entonces, ahora tengo el aire Consulta. a 50 grados, sí. Sí, justo que está con este ejercicio, que es el del cambio. Sí. En el de 86 grados, ¿también se toma temperatura de bulbo húmedo a 39 grados? Porque no lo aclara. Sí, temperatura de bulbo húmedo 39 grados, dice el enunciado. Y la temperatura de bulbo húmedo la miro acá, sería este, 39, 40 ahí. Voy a cambiar el color, así se ve. Cualquiera que venga así. ¿Sí? Y la temperatura de bulbo seco 50 es así. O sea, este punto es el que estamos buscando. En este lugar, ahí, la humedad relativa está entre 50 y 60%, vamos a poner 55%, era en el estado 1. Ahora, dice que lo voy a calentar hasta 86 grados Celsius. Si estoy en esta humedad relativa, si caliento, voy a calentar a omega constante. Porque cuando caliento no condensa nada de agua, siempre va a ser lo mismo. El calentamiento es a omega constante, no condensa agua. Entonces me voy a omega constante hasta llegar a 86. Y 86 está por aquí. Entonces me voy a omega constante hasta llegar a 86, ahí, y leo mi nuevo phi, que está entre 10 y 11, me parece, ¿no? ¿Sí? ¿Vamos? A mí me cuesta mucho Sí, entre porque 10 la y imagen 11. está muy chiquita, pero si yo lo agrando más, se me va a ver menos. Pero Sí. intentaré, ¿no? ¿Sí? Es entre 11 y 10. ¿Sí? Bueno. Falta poquito, ya estamos terminando, vamos, falta poco. Bueno, ya está, creo que este era el último. Sí. Bueno, entonces en este problema, yo me equivoqué, le cambié, se los voy a dejar prolijitos para que lo tengan bien clarito y dibujado. Así que lo van a poder ver
directamente. Lo que sí, conclusión quiero sacar con todo esto, estos diagramas, justamente nos sirven para hallar los valores que antes sacamos en forma manual, pero lo único que tienen es que solamente lo puedo utilizar para un bar de presión total. Y los problemas que vimos anteriores, no en todos los casos teníamos un bar de presión, teníamos diferentes presiones. Entonces, no nos sirve. ¿Sí? Bueno, no sé si tienen otra pregunta más, algo que quieran asegurarse. Ya con esto terminamos todos los problemas de la serie 2, están terminados. Yo se los voy a subir tranquila, les hago los dibujos y las ecuaciones lo más práctico posible para que ustedes, si se perdieron con algo, o miran el video o miran el PowerPoint que les voy a dejar. Y la próxima clase nos corresponde el tema de sistemas abiertos, así que a repasar un poquito la clase que dio el profesor. ¿Alguna duda? No. No, profe. No, ninguna duda. Bueno, que Gracias, tengan un profe. buen No, profe. el viernes nos vemos. Yo estoy como acostumbrada porque el viernes en Luján es feriado, entonces no es fin de semana. Por eso yo estoy como más pensando en otro lado. Pero el viernes empieza entonces la clase de sistema Sí. abierto, ¿sí? Bueno. Hasta viernes.